donde hablaré sobre los puntos más importantes de los debates presidenciales y en la manera en que yo los analicé y cómo me los pedía la plataforma para un mejor trabajo y análisis poniendo en práctica todo lo aprendido en este curso. Comenzamos con un debate presidencial. ¿Qué es un debate presidencial o electoral? Es un tipo de debate político en el cual los candidatos a un proceso de elecciones se confrontan ideológicamente en igualdad de condiciones, exponiendo las propuestas de sus eventuales programas de gobierno, así como su postura frente a diferentes temas contingentes o controversiales de interés nacional. De este modo, los votantes, en especial los llamados indecisos, pueden despegar sus dudas sobre un candidato e incluso cambiar o definir su intención de voto, además de informar a la opinión pública con respecto a quiénes son y qué es lo que se pretende realizar cada candidato si es que sale electo. El hecho de que un candidato se presente a debatir frente a sus contendores políticos demuestra un buen ejercicio a la democracia, la transparencia política y la libertad de expresión en un país determinado. Vamos abarcando el siguiente punto. ¿Qué es un partido político? La Ley General de Partidos Políticos los define como entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los organismos públicos locales y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Con el tercer punto, conociendo a los candidatos a la presidencia de México en 2018, empezando con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, es un político, politólogo y escritor mexicano. El siguiente es Ricardo Anaya Cortés. Es un político y abogado mexicano, militante del Partido Acción Nacional, el PAN. Fue candidato a la presidencia de México por la coalición Por México al Frente. Y por el partido del PRI tenemos a José Antonio Meade. Es un político y economista mexicano que fue candidato a la presidencia de México en las elecciones federales de 2018 por la coalición Todos por México. Vamos con el cuarto candidato, que es Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco. Es un político e ingeniero agrónomo mexicano. Es el gobernador del estado de Nuevo León desde 2015 con licencia del cargo de enero a julio de 2018. Y la última candidata que por desgracia renunció a la candidatura es Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, mejor conocida como Margarita Zavala. Es una abogada y política mexicana. Fue la primera dama de México de 2006 a 2012 durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. Ahora sí vamos con el desarrollo. En primer punto, la postura política de cada uno de los candidatos. ¿A qué partido pertenecen? Andrés Manuel López Obrador a Morena, Ricardo Anaya al PAN, José Antonio Meade al PRI, Jaime Rodríguez el Bronco, candidato independiente, Margarita Zavala, también candidata independiente. ¿Representan o no a sus partidos? La respuesta es sí para todos. Son coherentes en sus planteamientos políticos, así es, todos tienen muy buenos argumentos políticos y saben cómo defenderse. En el segundo punto, elementos lingüísticos en sus discursos. Andrés Manuel López Obrador dijo que para eliminar la corrupción es necesario un mandatario honesto, pues asegura que si el presidente es corrupto, el resto de los funcionarios también lo son. Ricardo Anaya propuso una sociedad civil fuerte y un primer gobierno de coalición, donde el presidente rinda cuentas ante el Congreso con revocación de mandato legislada. José Antonio Meade habló acerca de la democracia. Declaró que por primera vez en su historia el PRI escogió a un ciudadano honesto y preparado que puede ver la cara y que no tiene más compromisos que con México.
Jaime Rodríguez el Bronco habló sobre el tema de seguridad y violencia. Él, quien cuestionó a sus pares acerca de haber vivido la violencia en carne propia, hablando de su experiencia con la violencia, dio paso a cuáles serían sus medidas concretas sobre el cambio en el sistema de seguridad, contratando a expertos en inteligencia y tecnología y creando la policía cibernética. Margarita Zavala propuso fortalecer la cultura de la legalidad, generar la autonomía en los estados para que tengan independencia en la investigación de los delitos y propuso la creación de una cárcel en donde los funcionarios corruptos compartan espacio con los delincuentes del fuero. En tercer punto, los elementos críticos del discurso. Yo escogí el estructuralismo porque es un enfoque filosófico y actualmente también considerado científico que se emplea en las ciencias sociales con la finalidad de poder analizar el lenguaje, la cultura y las sociedades. Elementos que dieron credibilidad o por el contrario falsedad a sus discursos, las pruebas que mostraban los candidatos para desacreditar los argumentos de los otros candidatos y bueno, esto da un resultado contradictorio, como fue el caso del libro del Fobaproa. En quinto lugar, ¿qué elemento social, histórico, político influyó en los resultados de las elecciones de 2018? A lo que yo puse como lo analicé fue la corrupción que existe en México y sobre todo la tercera vez que Andrés Manuel López Obrador entraba como candidato, pero ahora en un nuevo partido formado por él. Que este nuevo partido tiene buenas sugerencias, no era un partido tachado de corrupción como los otros, además de que AMLO llevaba muy buenas maneras de gobernar y hacer crecer la economía de México. Una de las cosas que más me llamó fue la propuesta de AMLO de quitarle a los expresidentes de la República su pensión millonaria y dar a los jóvenes una beca para solventar sus estudios y ayudar a los maestros a conservar su trabajo. Andrés Manuel López Obrador llevó a la delantera por mucho. Era indudable saber que él sería el ganador. Finalizar, en esta sesión fue muy padre analizar las posturas y argumentos de los candidatos a la presidencia de México y esta lección nos hace evaluar más estos debates para que en un futuro poder votar democráticamente al candidato que mejor nos parezca. Y es que para mí análisis del discurso fue una gran materia y considero que es la base de todo comunicólogo. Gracias.